Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Vamos a meditar en ella, mis amados hermanos. Para ello le ruego que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6, algo precioso que el Señor nos va a hablar en esta hermosa mañana. Jeremías 6. Jeremías está casi en la cintura de la Biblia, hermanos. Jeremías capítulo 6, ¿lo tiene? Vamos a meditar, hermanos, en los versos 16 y 17. Le vamos a dar lectura, dice de esta manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Tome su lugar, por favor, hermanos. El tema que vamos a meditar en esta mañana se titula Una oportunidad más. Amén. Es impresionante, hermanos, cómo el amor, la misericordia de Dios guarda la vida del hombre. Aunque éste de alguna manera no le teme, aunque éste no le busque, pues Dios siempre su amor y su misericordia, su bondad siempre la muestra. Él dice en su palabra que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Note usted cómo cambia el asunto, el sol primero sobre los malos y después sobre los buenos, ¿verdad? Y luego la lluvia, sí, primero sobre los justos y luego sobre los injustos. Pero Dios da a conocer y podemos deducir a través de esta palabra que Dios siempre está presto a bendecir, a mostrar su amor y a darle una oportunidad más al ser humano a través de la manifestación de su amor, a través de la manifestación de su misericordia, aunque el hombre de alguna manera no lo entienda. Dios siempre da una oportunidad más. Dios siempre le permite al hombre en algún momento que abra sus ojos, que se dé cuenta del estilo de vida que lleva y que de esa manera pueda de alguna forma preguntar, ¿y cuál será el buen camino que debo de tomar? ¿Qué decisión correcta es la que debo de tomar? Y ahora bien, de las consecuencias de las malas decisiones y de las consecuencias de no obedecer la voz de Dios, de esas consecuencias Dios nos quiere librar, porque de alguna manera, aunque Dios manifiesta su amor y su misericordia sobre malos, sobre buenos, sobre justos e injustos, Dios da tiempo. Es un tiempo que Dios está dando, esa manifestación de amor es un tiempo que Dios está dando para que todos lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo, que es el camino al Padre. Y de las consecuencias de no obedecer, de las consecuencias de no meditar en los caminos, de las consecuencias de no entender la manifestación y el amor y misericordia del Señor, de esas consecuencias Dios nos quiere librar. Dios quiere librarnos dándonos una oportunidad más para reflexionar sobre el estilo de vida que se está llevando. Nos da una oportunidad más para reflexionar sobre el modo de actuar que tenemos. Nos da una oportunidad más para reflexionar sobre las decisiones que debemos de tomar. Y cuando nosotros miramos acá en el libro del profeta Jeremías, hermanos, cómo Dios habla al pueblo y en qué momento Dios le está hablando al pueblo. Cuando Dios levanta al profeta Jeremías para hablarle al pueblo acerca de lo que se le avecina, porque aún no había cautiverio,
aún no le sobrevenía la guerra, el pueblo todavía estaba en el desenfreno, aún se encontraba en sus situaciones que a Dios le desagradaban. Dios se le manifiesta a Jeremías, escoge a Jeremías, levanta a Jeremías y lo pone por profeta. Y Dios hablando a través del profeta, si nosotros miramos en el capítulo 2, verso 1 de Jeremías, dice de esta manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti. Imagínense cómo es Dios, hermanos, Dios acordándose de su pueblo, le dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, me acuerdo de ti. Note cómo Dios en su memoria se recuerda de la fidelidad del pueblo en tiempos pasados, cuando andaba en el desierto, en tierra no sembrada, y ahí el pueblo le buscaba, allí el pueblo le servía, allí el pueblo le temía. La manifestación, la gloria de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y Dios les dice, me acuerdo de esa fidelidad que ustedes manifestaban antes. Me recuerdo de cómo me servían en tierra no sembrada en el desierto. Santo era Israel, le dice Dios. Primicia de todos los nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Todos los que se enojaban contra ti eran señalados como culpables. Todos los que se levantaban contra el pueblo de Israel eran señalados como culpables. Y luego Dios les reprocha y le recrimina sus actitudes. ¿Qué maldad encontraron vuestros padres en mí? Que me cambiaron, que me dejaron. Y comienza Dios a través del profeta Jeremías hablándole al pueblo y señalándole sus errores. Y vea esto, ¿por qué? Dos cosas había hecho el pueblo de Dios. En el verso 13 del libro del profeta Jeremías, Dios le señala, del capítulo 2 del profeta Jeremías, verso 13, le dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces Dios le estaba haciendo ver al pueblo, le estaba señalando cuáles eran sus errores, qué mal era el que habían hecho. Habían cambiado a Dios fuentes de agua viva por cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Y esto representa, hermanos, a Dios como fuente de agua viva, como que el Dios que nos protege, el Dios que nos provee, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos hace permanecer en pie ante su presencia y no por nuestras propias fuerzas. Y luego el pueblo dice que Dios le señala, abrieron para sí mismos cisternas. Lejos de confiar en la protección de Dios, lejos de tomar de Dios para sus vidas, ellos hicieron lo que sus corazones les dictaba. Cavaron para sí mismos cisternas rotas. Confiaron en otras cosas que no era Dios. Confiaron en otros dioses. Se entregaron a sus pasiones, al desenfreno, a la idolatría, a todas esas cosas que a Dios no le agradaba. Y todo eso Dios les estaba señalando. Más adelante, siempre en el capítulo 2 de Jeremías, les habla a Dios y les dice, castigo te vendrá por esto, tu rebelión te condenará, el haber hecho esto te traerá castigo. Y el pueblo aún no entendía, no quería saber nada de eso. Si nosotros miramos en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5 del profeta Jeremías, Dios hablando, vuélvete a mí. Dios les sigue hablando, conviértanse. Y Dios les seguía exhortando. Pero cuando nosotros miramos acá en el capítulo 6, verso 16, Dios les dice al pueblo, paraos en los caminos, deténganse, paraos en los caminos y mirad. Y esto es bien terrible, porque el pueblo en su accionar, hermanos, no se detenía. ¿No se ha dado cuenta usted de que cuando una persona está actuando mal, lo difícil es detenerse? ¿No es cierto que a veces cuando nosotros, alguna vez, si usted, por si acaso, hermanos, por si acaso, usted alguna vez se ha enojado y molesto o enojado, usted comienza a hablar, ¿es fácil detenerse? No. ¿Hasta cuándo se detiene? Hasta cuando ve que la persona afectada ya no puede más. Entonces la persona como que se queda satisfecha, ¿verdad? Y como que ya es tiempo de callarme, ¿va? Porque le dije todo lo que le tenía que decir.
Porque es difícil detenerse. Hermanos, una persona cuando está empecinada en pecar, es difícil detenerse. Oiga esto, no dije imposible, es difícil detenerse. ¿Alguna vez usted se ha perdido en algún camino? Y qué difícil es, hermanos, qué difícil es perderse, qué es feo, es desagradable. Andar buscando un lugar sin una dirección. Qué feo es ir uno a un lugar y estar buscando algo, pero como por figuras. Me recuerdo que me habían dicho que había un rótulo color amarillo con unas manchitas negras, con unas figuritas. Me recuerdo de que como que había un rótulo anaranjado, blanco, con una mano empuñada así. Dirían algunos por ahí. Me recuerdo haber visto ese rótulo. Pero qué feo es andar buscando un lugar sin una dirección, sin que a uno le den la dirección que debe tomar, que debe seguir, sin que uno tenga la brújula a dónde llegar. Es muy difícil, es muy feo, es desagradable. Y Dios ve la situación del pueblo, que aunque Dios les estaba hablando acerca de que se volvieran a los caminos de Dios, que se convirtieran de sus malos caminos. Ya en el capítulo 6 Dios les habla: paraos en los caminos, deténganse, hagan un alto. Y cuando nosotros miramos en la Biblia, cuando Dios dice paraos en los caminos y mirad, la palabra caminos viene del hebreo y traducido es derech, que significa camino, curso de la vida o modo de acción. Paraos, deténganse en su modo de accionar. Dios lo que buscaba era que el pueblo hiciera un alto. Deténganse, detente en tu modo de actuar. Reflexiona a dónde te llevará el estilo de vida que estás llevando. Dios le anticipa al pueblo: detente en tu modo de accionar, detente, haz un alto en ese modo de pensar que tienes. Reflexiona, ¿a dónde vas a ir a parar con esas acciones que tienes? Reflexiona por un momento en tus acciones, detente, reflexiona. ¿Cómo terminará tu matrimonio si sigues actuando así como estás actuando? Detente por un momento, detente, haz un alto. Hijos, hagan un alto. ¿Cómo? ¿Ya han pensado cómo van a terminar a los 30 o a los 25 años? Si siguen desobedeciendo a sus padres o haciendo a bien y antojo lo que les parezca en sus corazones hacer, desobedeciendo a padres. ¿Han pensado cómo van a terminar? Dios les hace un alto al pueblo: deténganse, reflexionen, detente antes de tomar decisiones. Y esto es bien terrible, hermanos. Porque Dios nos anticipa a nosotros, si bien Dios estaba hablándole al pueblo de muchas maneras y hablándole por medio de profecías a través de Jeremías, mas el pueblo no quería entender. Si guerra no estaba viendo, todo marchaba bien. ¿Y de dónde habla guerra Jeremías? ¿De dónde es que Jeremías habla invasión? ¿Quién se está metiendo con nosotros, pues? Y nunca tomaban en cuenta la palabra que Jeremías hablaba. Jeremías fue un profeta, hermanos, muy menospreciado. Jeremías fue un profeta de los que menos escuchó el pueblo. Fue un profeta de los que el pueblo no tomaba consejo, porque Jeremías había crecido con ellos. Jeremías era un muchacho. ¿No se ha dado cuenta usted de que el consejo que menos se toma a veces es el que se da en casa? ¿Se ha dado cuenta de eso? Que el consejo que dé el papá es anticuado, está fuera de onda. Mejor que aconsejen los de la calle, como que es mejorcito, ¿verdad? Porque el consejo de los conocidos, el consejo de alguien que ya conoces: porque ya conoce mi vida, por eso me dice lo mismo. Porque ya sabe cómo vivo, por eso es que me habla de eso. Y el pueblo conocía a Jeremías, pero desechó el consejo. Y Dios le anticipaba al pueblo lo que le vendría. Por eso Dios le anticipaba y le decía: conviértanse, vuélvanse. Y ya luego le dice: deténganse en su modo de accionar, hagan un alto en su modo de actuar. Paraos en los caminos y mirad. Ese mirad es reflexionen. Miren a su alrededor, miren su entorno y reflexionen. ¿Cómo van a terminar en esa situación que están llevando? ¿Cómo van a acabar? Y lo difícil, hermanos, es visualizarse uno cuando uno toma decisiones. Lo difícil es visualizarse cómo va a terminar años más tarde.
Eso es lo que cuesta medirse. Y para ejemplo de ello, miremos nosotros. En la Biblia habla de personajes que nos pueden ayudar a nosotros, sus ejemplos, para poder nosotros tomar buenas decisiones y para poder reflexionar en nuestro estilo de vida. Si usted va a Génesis, hermanos, ahí encuentra la historia de Abraham y Lot. Cuando Abraham creció, tenía muchas ovejas, mucho ganado. Habla la Biblia de que también Lot también tenía ovejas, también tenía ganado. Y en algún momento de la vida pelearon los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Hubo una riña, hubo un pleito, hubo una discusión. Y viene Abraham, le dice a Lot, si usted va a Génesis capítulo 13, le dice a Lot: ¿para qué vamos a estar peleando si somos familia? ¿Para qué vamos a estar nosotros con altercados si somos parientes? ¿No está delante de ti toda la tierra? Escoge pues a dónde irás tú. Si quieres ir a la izquierda, yo voy a ir a la derecha, le dice Abraham a Lot. Si tú vas a la derecha, yo entonces iré a la izquierda. Escoge pues, le dice Dios, le dice Abraham a Lot. Y mire cómo actúa Lot. Capítulo 13, verso 10 de Génesis. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. Ahora vea usted el verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Vea esto. Tiempo de tomar una decisión. Había un pleito. Era momento de decidir, escoger. Hermanos, ¿alguna vez usted lo han puesto a escoger? ¿Verdad? Lo han puesto muchas veces, ¿verdad? ¿Qué preferís? Mira esto pues. Si mirásemos en lo más terrible, miremos en esto. ¿Qué preferís? Si hablamos de un terreno, ¿la parte de atrás de un terreno o la parte de enfrente? Ganga, la de enfrente. ¿No es así? Si usted le ponen a escoger entre un bien y usted ve que ese bien tiene mayores ventajas que el otro, ¿cuál escoge usted? El de mayores ventajas, el que se mira más bonito, el que es más agradable. Por supuesto, hermanos, el que parte y reparte no siempre se lleva la mejor parte. Primera de Ronnie, capítulo 1, verso 1. No siempre. Lot dio a escoger Abraham le dio a escoger a Lot. Y cuando Lot escoge y le dice: si quieres a la izquierda, vete a la izquierda. Si quieres a la derecha, vete a la derecha. Escoge tú. Era tiempo de tomar una decisión. Y ve, mi hermano, yo me imagino a Lot, se deslumbró cuando ve toda la llanura del Jordán. Lo vio como el huerto de Jehová. Hermanos, Lot vio todas las condiciones favorables que el panorama le ofrecía. Lot contempló y vio que la tierra era productiva. Ahí había comercio. Allí Lot podía hacer mucha plata. Allí podía prosperar. Era la oportunidad, hermanos. Es que ahí sí que era de ser gavilán, ¿verdad usted? Aprovechar el momento. No había para qué pelear. Le estaban dando oportunidad de escoger, de tomar una decisión. Y escoge la llanura del Jordán. Vio que ese lugar era de comercio, que era productivo, que la tierra era favorable. Vio todas las ventajas. Contempló que Lot allí iba a crecer. Pero no contempló las consecuencias postreras de sus decisiones. Porque no siempre aquello que nosotros miramos como bonito, como agradable, como una buena oportunidad para crecer, para que me vaya bien, no siempre es la mejor decisión. No siempre. No siempre. Lot, hermanos, alguno diría: ¿escogió mal Lot? Para él, escogió lo mejor. Para él escogió lo mejor, pero no contempló lo de Sodoma. Hermanos, la consecuencia, mire esto terrible, la consecuencia. Lot pierde a su esposa. Sus hijas son envenenadas con el modo de actuar y los caminos que llevaba Sodoma y Gomorra.
Su esposa también es envenenada en ese asunto. La consecuencia terrible, mis hermanos, fue perder a su esposa y también que sus hijas en algún momento lo emborracharan a él y hubiese un terrible caso de incesto en la familia. Terrible esto. Y mire cómo Dios habla de Lot, porque cuando Dios se refiere a Lot, Dios le tilda de justo. Y esto es hermoso, hermanos, como Dios en su misericordia, en su favor, ve la actitud de Lot, que aunque, o sea, hermanos, que un justo también puede tomar malas decisiones. Justos que sus decisiones, miren esto pues, hermano, justos que sus decisiones no le acercan más a Dios, sino que le acercan al mundo. O sea que hay justos que también toman decisiones, oiga bien esto, y justos, hablamos de justos, gente que ha sido justificada con la sangre de Cristo. Hay justos que al tomar sus decisiones no le acercan más a Dios, sino que le acercan más al mundo. ¿Cuántos justos hay acá? ¿Cuántos por la gracia de Cristo hemos sido justificados por su sangre? Amén, hemos sido justificados por su sangre. Pero veamos, hermanos, si las decisiones que estamos tomando nos acercan más al mundo o nos acercan más a Dios. Veamos si antes de tomar esa decisión que voy a tomar va a glorificar el nombre de Dios, se va a manifestar Dios en ese asunto. Visualicemos al futuro, pidamos el consejo de Dios y veamos si esa decisión me acerca a Dios o me acerca al mundo. La consecuencia terrible viene más adelante. Lot primero habitó, dice, en la llanura del Jordán, y poco a poco, bajo qué influencias no lo sabemos, pero poco a poco fue llegando y poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que de primeras a primeras no vivió en Sodoma, comenzó a vivir en las llanuras y poco a poco fue llegando hasta Sodoma, hasta vivir en Sodoma. En algún momento Dios decide hacer juicio en Sodoma. Y Dios en su gracia y en su misericordia le permite a Lot la vida y la vida de sus hijas y de su esposa. Y note esto, cómo es que la misericordia de Dios, el amor de Dios por las personas siempre da una oportunidad más. Porque aunque Lot tomó malas decisiones, este justo tomó malas decisiones al principio y estaba sufriendo las consecuencias porque sus hijas, su familia estaba siendo envenenada por las cuestiones de Sodoma y Gomorra. Aunque sufrió las consecuencias, también tuvo una oportunidad más. Dios le brindó una oportunidad. Y nosotros miramos, hermanos, en el capítulo 19 de Génesis, verso 15, cuando Dios ya había determinado destruir Sodoma y Gomorra, dice de esta manera: así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot: apresúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Verso 16, ponga la atención como dice: como Lot titubeaba, dice en esta versión que leo. En otras versiones dice como Lot se detenía. Como Lot se detenía, no se apresuraba. Y aquí dice como Lot titubeaba. Los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor tuvo compasión de ellas. En su versión dice: según la misericordia de Jehová. ¿Quiénes tomaron a Lot? ¿Y quiénes eran estos varones? Ángeles. Ángeles, hermanos. Mire cómo la oportunidad que Dios da permite que ángeles sean enviados a sus hijos. Y aun cuando estos se detienen, aún titubean, hermanos. Imagínense que si Dios le había dicho a Lot: voy a destruir Sodoma y Gomorra, arregla tus tanates porque vamos a salir. Si no vas a perecer en este lugar. Si ya sabía Lot sabiendo, a sabiendas de lo que venía, a sabiendas de que Dios iba a destruir, a sabiendas de que Dios iba a borrar a Sodoma y a Gomorra, hermanos, a que iba a caer fuego del cielo, ¿aún Lot titubea? No, hombre, tampoco, nunca se ha visto que llueva fuego del cielo. Que me cuenten una del gran chaparral, diríamos en estos tiempos. Que me cuenten una de vaqueros. ¿Se lo creyó Lot? ¿Creyó Lot que iban a destruir Sodoma y Gomorra? Titubeaba.
Hoy se habla que Cristo viene. Hoy se predica que pronto Cristo viene. Y la iglesia, hermanos, el Espíritu y la iglesia debe decir: ven, ven Señor. Y cuando se habla de que Cristo viene, cuando se habla de que después de que Cristo venga, para los que se queden, hay dolor, hay tribulación, hay angustia, va a haber desesperación. No, hombre, eso, ¿cuándo va a llegar eso? ¿Cree usted que la gente se arrepiente y se convierte de primeras a primeras cuando oye esa palabra? No, no. ¿Por qué? Porque titubean, porque dudan. Cuando se habla de juicios, la gente no cree. Dios es amor. Dios no castiga. No, hombre, si Dios es un Dios bueno. Claro, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de misericordia. Pero porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia, es que da tiempo para el arrepentimiento. Porque es un Dios bondadoso, un Dios generoso, un Dios paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Es que da tiempo para el arrepentimiento. Pero también lleva su límite, porque Dios también anticipa las consecuencias para aquellos que no se detienen en su camino, no se detienen en su accionar, para ver cuál va a ser el resultado de sus malas acciones. Y las consecuencias son drásticas. Y aquí con Lot, hermanos, si la misericordia de Dios no hubiese estado con ellos, hermanos, a Lot le hubiera llovido fuego. Porque dice allí la palabra que cuando Lot titubeaba, entonces quiere decir que Lot se detuvo, pero no quería salir de Sodoma tampoco. Vio alrededor y vio sus bienes y dijo: ¿cuánto me costó hacer todo esto para que ahora sí nomás lo deje? ¿No se ha dado cuenta usted de que es que son bárbaros a veces, hermanos, los que tienen vicio? Esta expresión: tanto que me costó aprender a beber para dejarlo así tan fácilmente. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Tanto que sufrí cuando aprendí a beber o a fumar, cuando aprendí el vicio, tanto que me costó para dejarlo así nomás de fácil. Para que ahora vengan y me digan: ya, hombre, deje esa borrachera le va a llevar al infierno, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Tremendo esto. Tanto que me costó. Si cada vez que yo bebía, cuando mi primera vez, me llovió hasta debajo de la lengua. Mi papá y mi mamá, uno después del otro. La segunda vez fue lo mismo, la tercera vez fue lo mismo. Ya después pues me curtieron y ya después ya no pasó nada. Es tremendo. Porque la gente medita cuánto le costó alrededor y le es difícil desprenderse de aquello que a Dios no le agrada. Le es difícil desprenderse de aquello a la cual Dios no aprueba. Hay cosas en la vida a las cuales no aprueba Dios, y Dios está hablando: sal de ahí, ese lugar va a ser destruido, sal de ahí, ese lugar te va a llevar a la muerte. La consecuencia es muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Hay caminos, hermano, que al parecer del ser humano, eso lo dice Proverbios, al parecer del ser humano, eso es lo mejor. Para Lot lo mejor era la llanura del Jordán. Para Lot lo mejor era vivir cerca de Sodoma. Luego para Lot fue lo mejor vivir en Sodoma. Y cuando ya estaba en Sodoma y era urgente que saliera, titubeó. Vio a su alrededor, me imagino a Lot viendo a su alrededor: tanto que me costó lograr todo esto para salir de acá. Terrible, terrible. Pero según la misericordia de Dios, ahí ya no fue Lot entonces. Mire esto: ya no fue entonces Lot. Ya no fue Lot el que dijo: voy a obedecer porque este lugar va a ser quemado. Fue la misericordia de Lot, que Dios dice que los ángeles extendieron su mano, agarraron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron. Te venís porque te venís. Y hay momentos en que la misericordia y amor de Dios, cuando quiere Dios rescatar a alguien, ay, hermanos, miren, hermanos, no quieren, pero te venís porque te venís. Cuando Dios ha determinado en su misericordia arrancar a alguien del fuego, lo saca, hermanos, lo saca, porque así es Dios de amoroso, de misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dispuesto a dar una oportunidad más. ¿Gozó Lot de esa oportunidad? La gozó. Aunque en el camino su esposa murió, pero Dios sí cumplió su palabra a Abraham. Rescató a Lot de Sodoma por un justo. Tremendo esto. Mire otro ejemplo. Esto si nosotros miramos en el momento de tomar decisiones. Ahora miremos nosotros esto.
Cuando habla en la Biblia de Sansón, hermanos, Dios hablando acerca, hay momentos en los que hay que reflexionar. Dios dice, paraos en los caminos y mirad. Detente por un momento y reflexiona. Detente por un momento y reflexiona. Lot tenía que detenerse por un momento y reflexionar, pero él actuó precipitadamente, tomó la decisión por lo más favorable que veía. Ahora, si nosotros miramos el caso de Sansón, cuando viene Sansón, dice en la Biblia, en el libro de Jueces capítulo 14, si quiere vaya conmigo, Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Mire cómo dice. Dios está aquí, amén. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre. Mire cómo esto fue. Y subió y lo declaró a su padre. ¿Estaba haciendo lo correcto con Sansón con decirle a su padre lo que había visto? Vi a una mujer, papá, mamá, vi a una mujer 90, 60, 90. Ay, mi hijo, ya creciste, dijo el papá de Sansón. Ya creció mi hijo, ya está grande, ya tiene el gusto por las patojas. Lo que no sabía, lo que Sansón le iba a decir, y le dice de esta manera: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer. ¿Por qué? Porque ella me agrada. Tremendo, ¿verdad? Ay, mi hijo ya tiene el gusto por las patojas, ¿qué hacemos? Felices, yo me imagino a los felices de los papás, ¿verdad? Algunos dirían felices, preocupado me pongo yo cuando mi patojo anda con esas cosas, dirían algunos. Por supuesto hablo de patojos de 18, 19, 20 años para arriba, no de 17 para abajo. Ok, cuestión de cada familia en ese asunto. Mire esto pues, cuando Dios, ¿cómo se le manifiesta Dios a Sansón en ese momento? Mire pues, primero Sansón ve a aquella mujer y le gustó, le fascinó, le encantó. Cuerpo de J-Lo, pelo de Salma Hayek. Póngale rostro ustedes a ver de quién. Dijo alguno por allá. Terribles estos, terribles. Mira esto pues, mira esto. Llegó la exhortación a Sansón antes de tomar una decisión. Sí. Los papás, cuando oyeron de quién se trataba esa mujer, le llega la exhortación. ¿Acaso no hay suficientes mujeres acá entre el pueblo de Israel para que vayas tú y te fijes en una mujer de esos filisteos incircuncisos? Los papás ya sabían por experiencia lo que sucedía cuando alguien del pueblo de Israel se fijaba en alguien que no correspondía a la misma nación, al mismo credo, que no compartían los mismos principios, valores espirituales de una persona. Los padres ya lo sabían, ya sabían cómo había sufrido el pueblo de Israel anteriormente por hacer mezclas con los que no creían en Dios. Los padres ya lo sabían. La exhortación llegó a Sansón, sin embargo él valoró más el gusto que tenía por aquella mujer, aunque desobedeciese así la voluntad de Dios. Aunque sabía que eso quebrantaba la voluntad de Dios, Sansón siempre estaba empecinado a suplir la necesidad carnal. Sansón, hermanos, mire esto. Cuando se enamoró Sansón, se imaginó Sansón: esta mujer un día me va a sacar los ojos. ¿Se lo imaginó Sansón? No, ¿qué se imaginaba Sansón? Sansón se le imaginaba haciéndole piojito. Sansón se la imaginaba acariciándolo, que ella le iba a dar todo, que ella lo había deslumbrado. La mujer sin duda era bella, lo había deslumbrado, lo había fascinado, lo había encantado. Ahora Sansón no contempló qué le traería como consecuencia el desobedecer a sus padres
y desobedecer así lo que Dios un día había dicho también. Sansón no lo contemplaba, aunque los padres de Sansón no sabían que todo este asunto venía de parte de Dios, pero ese es otro tema. A lo que quiero llegar hoy es, Sansón no contempló la consecuencia. Sansón nunca se vio que un día esa mujer le iba a causar estragos en su vida, que por esta mujer un día le iban a sacar los ojos y iba a ser objeto de burla entre todos los enemigos de Dios, los filisteos. Sansón no se miraba así. Sansón no se miraba así. Sansón se miraba bien pollón. Y si se da cuenta, hermanos, cuando Sansón conoce a esta filistea, es cuando el Espíritu de Dios se empieza a manifestar. Note esto pues, lo terrible de esto. Dios dice, paraos en los caminos y mirad. Hay gente en las cuales el Espíritu de Dios se manifiesta, se glorifica el Señor, y piensan de que porque el Señor se está glorificando, como que es pasable lo que está haciendo, aunque está contra la palabra de Dios. Esto es bien espantoso, esto es bien terrible. Hay gente que piensa que porque Dios se está manifestando, como que todo marcha bien, como que Dios sí aprueba lo que estoy haciendo, no hay problema. Porque Dios se sigue manifestando. Y porque ahí lo dice la palabra. Si usted ve, allí es donde el Espíritu de Dios empieza a venir sobre Sansón. Ahí es donde se empieza a manifestar. Y todo, para Sansón, pues todo marchaba bien. Aunque estaba con la filistea, de todos modos el Espíritu de Dios se estaba manifestando en él. Fuerza por doquier. Feliz. Con una mano quizás cargaba a Dalila. Feliz Sansón. Tenía fuerza. El Espíritu de Dios venía sobre él. Ahora vea esto. La consecuencia se hizo presente. Llegó el tiempo, pasados los años, la consecuencia se hizo presente. Y perdió sus dos ojos. Y fue objeto de burla de entre todos los filisteos. Y no que él muy fuerte, pues, cuando que venga ahora el Espíritu de Dios, pues queremos verte con fuerza. Se burlaban de Sansón, hermanos. Miren, es terrible cuando ven a un hijo de Dios, a veces en el mundo ven a un hijo de Dios que de repente tropezó, cayó, quedó postrado. Y es terrible cómo en el mundo se burla. Y no que muy aleluya pues, y no que muy cristiano pues, y no que siempre iba a la iglesia, y no que predicaba pues, y no que buscaba, y no que servía. Y ahí viene la burla, y ahí viene la burla. Pero cuando la consecuencia se hace presente, la gracia y la misericordia de Dios se extiende sobre aquellos que se humillan, porque la oportunidad más también llegó para Sansón. Si usted ve bien en la Biblia, hermanos, aunque Sansón sufrió las consecuencias, Dios siempre da una oportunidad, porque el siervo si cae, para su Señor cae, y poderoso es el Señor para volverle a levantar. Poderoso es Dios para levantarle. Por eso no es bueno juzgar, por eso no es bueno burlarse, por eso no es bueno hablar mal de alguien cuando tropieza. Porque el siervo si cae, para su Señor cae. Y Dios, hermanos, es poderoso para levantarlo. Por Jehová, dice la palabra, son ordenados los pasos del hombre. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Así es la gracia y la misericordia de Dios. Y esa gracia, esa misericordia se manifestó en Sansón, dándole una oportunidad más, hermanos. Porque en algún momento, cuando Sansón reacciona, y dice la palabra que Sansón oró a Jehová. Y es que, hermanos, al corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. Aquel que reconoce su error y se detiene en el camino y dice: Señor, me equivoqué, perdóname, hoy me vuelvo a ti. Hermanos, Dios le extiende su mano de misericordia y le levanta, porque así es Dios en su amor, así es el Señor en su gracia. Su naturaleza es así. Su naturaleza es así. Amorosa, bondadosa, misericordiosa. Hay situaciones, hermanos, en las que no entendemos por qué está pasando esto. Vea esto. Hay momentos en la vida de los justos, de los hijos de Dios, que pasan situaciones que no entendimos por qué estoy viviendo esto.
Señor, ¿qué hago? Deberíamos de hacer la primera pregunta, Señor, ¿qué hago? O Señor, ¿por qué? Y viene la respuesta de Dios. Hay cosas, hermanos, que no se nos revelarán en el momento preciso que nosotros queremos que se nos revele el por qué está pasando tal cosa. Y a veces juzgamos mal el por qué un sufrimiento, el por qué este dolor, el por qué este problema o el por qué esta situación. A veces juzgamos mal y tratamos de deducir y tratamos de deducir el por qué la situación. Y viene Jesús, en una ocasión le habla a Pedro, a sus discípulos, y le dice: lo que yo estoy haciendo no lo entenderéis ahora, ahí lo van a entender después. Hay cosas que no vas a entender ahorita el por qué están pasando. Hay cosas que aunque ahorita estés buscando y estés tratando de discernir el por qué esto, será porque me equivoqué en esto, será porque me equivoqué en lo otro, será porque me tomé esta decisión. Hay cosas que no vamos a entender en el momento preciso. Después las vas a comprender, después las vas a entender. Llegará el momento en que el Espíritu Santo te lo revelará y verás el por qué. Dios es así de bueno. Dios es así de bueno. Paraos en los caminos y meditad. Hermanos, amigos que están hoy aquí presentes, que nos escuchan a través del internet, detengámonos un momento en nuestro modo de actuar. Parémonos un momento y miremos nuestro modo de actuar en cualquier lugar, en el entorno que tenemos en la vida diaria, en cualquier lugar, sea tu familia, sea tu trabajo, sea tu modo de actuar en la iglesia, sea tu modo de actuar en todos lados, con tus amigos, con esas personas con las cuales que andas, quizás tu novio, quizás tu novia, quizás tu esposo, quizás tu esposa, tus padres, tus hijos, en cualquier situación del entorno de tu vida diaria. Tu modo de accionar ¿te acerca más a Dios o te acerca más al mundo cuando estás ahí? Meditémonos por un momento. Dios dice: paraos en los caminos. Al pueblo de Israel Dios le decía: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué dice la Biblia? Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo es Dios, hermanos? En medio de todo el desenfreno que el pueblo tenía, Dios le estaba ofreciendo descanso. Dios estaba ofreciendo reposo. Pregunten por las sendas antiguas, pregunten cuál sea el buen camino. Y cuando una persona, hermanos, está dispuesta a conocer los caminos de Dios, el camino correcto de Dios, Dios se lo manifiesta. Por eso Dios dice en su palabra en Salmos capítulo 32 verso 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo es Dios, hermanos? Es que a mí me asombra siempre, hermano. A mí, la verdad, en lo personal, siempre me asombra la grandeza del amor, misericordia y paciencia de Dios para con nosotros los seres humanos. Siempre, casi a cada momento, siempre me doy cuenta de eso. Cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Dios le habla acá a David y le dice: te haré entender. Ese te haré entender. ¿Alguna vez a ustedes le han dicho los padres a sus hijos: te voy a hacer que entendas, vas a ver? Y cuando usted le dice a sus hijos: te haré entender, ¿qué dice su hijo? Llueve sobre mojado. Hoy dormiré calientito. Hermanos, ese te haré entender es duro, es corrección, es disciplina, esa es vara. Pero dice la Biblia: castiga al hijo con vara, no morirá. Hermanos, si yo no, bueno, al menos no he oído, ¿verdad?, que de una buena tunda alguien se muera, ¿verdad? A veces son necesarias. Yo no me morí, aunque me dieron una. A mí me daban como que si era tiempo de comida 3 veces al día, de niño. Pero es tremendo. Cuando Dios dice: te haré entender,
Te voy a hacer entender, es disciplina, porque si usted lee más adelante, del verso 8, el verso 9, 10 y 11, ya habla de la disciplina, ya habla acerca de la desobediencia, y habla acerca, hermanos, y las figuras que usa Dios ahí terribles. Pero cuando nosotros miramos acerca de la gracia y la misericordia de Dios, es de que aunque una persona esté desenfocada en la dirección y que no ande en la dirección correcta, está perdida por un momento, se descuidó por un momento y está extraviada, Dios le dice: te haré entender, te enseñaré el camino que debes tomar, te enseñaré cómo es que debes de tomar decisiones, te enseñaré qué es lo que debes de hacer en estas circunstancias, te enseñaré. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, enseñarnos, hacernos entender de alguna manera cuando algo está haciéndose mal, hacernos entender a través de la palabra, haciéndonos entender también a veces acerca de circunstancias difíciles en nuestra vida. Y de esa manera, entendiendo, enseñándonos al mismo tiempo qué camino debemos de tomar. Y luego lo precioso, lo que me gusta acá es cuando dice: y sobre ti fijaré mis ojos. O sea que estaré atento a ti, no te perderé de vista, te voy a hacer que entiendas, te enseñaré también, pero también no te voy a perder de vista. ¿Usted pierde de vista a sus muchachitos de 3 años? ¿Verdad que no? Jamás lo hace usted así. Jamás. Es difícil que alguien pierda de vista a sus muchachitos. Si en algún momento lo dejó, en algún momento viene, ¿sí? Viene y ¿dónde está? ¿Y qué se me hizo? Y se preocupa, ¿verdad usted? Se preocupa. Yo he visto mamás, hermanos. Se preocupan por sus muchachitos cuando ya saben caminar. A los 2, 3 añitos ya empiezan a dar sus primeros pasos. Es de ponerles cuerda, dirían algunos por ahí. Porque vuelan, hermanos. Ya no caminan, sino que quieren aprender a volar. Ahora esto, Dios te hará entender, dice, y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti pondré mis ojos. Estaré con mi vista en fin, estaré atento a ti, estaré atento a tu modo de vivir, estaré atento a tu modo de actuar, estaré atento cuando clames a mí, estaré atento cuando ores, estaré atento cuando me busques. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios, hermanos, es maravilloso. Esa es la misericordia de Dios. Y con esto vamos concluyendo. Cuando Dios le habla al pueblo y dice: paraos en los caminos y mirad, reflexionen cuál sea el buen camino, preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, el camino correcto, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Dios ofreciendo descanso, Dios ofreciendo reposo. Anticipa el Señor primero, exhorta y señala a Dios los errores del pueblo de Israel, luego les hace ver que es necesario que se vuelvan de ese modo de actuar, les hace ver que es necesario que se conviertan de ese mal camino, y luego le dice: deténganse, pregunten por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Anden por él y van a hallar descanso para vuestra alma. En contexto podemos ver nosotros las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, verso 28, cuando Jesucristo dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cree usted que se le amontonó la gente a Jesús cuando dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar? ¿Se le amontonaría la gente a Jesús? No, no se le amontonó. ¿Por qué cree usted que no se le amontonó? Yo veo esto. Uno, la incredulidad. Uno, la falta de fe, definitivamente, no tenían fe. Segundo, ¿y qué descanso nos ofrece este carpintero, hijo de José? ¿A cuenta de que este nos viene a decir esto? Venid a mí, vengan a mí. ¿Qué me puede ofrecer este? Ni vestimenta de rey tiene. Primero, hermanos, yo me imagino al pueblo viendo a Jesús cuando él dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego le dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea que soy manso. O sea que la mansedumbre se aprende. La humildad, que también se aprende. Tremendo esto, hermanos. Así que ser manso no es, hermano, manso traducido en español, viene una palabra hebrea traducida en español que es menso. No. Manso no es ser menso. Manso se aprende. La humildad también se aprende. Y dice: y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil. ¿Qué dice? Ligera mi carga. Mire esto.
Yo me imagino, hermanos, cuando Jesús abrió su boca y vio todo el pueblo que estaba alrededor, ¿verdad? Jesús vio la aflicción en que el pueblo estaba. Jesús contempló la angustia en la cual vivía. Jesús vio el corazón de la gente, la necesidad de ser libres que tenían. Jesús se dio cuenta que la carga, el yugo de la ley era muy pesada. No podían llevar esa carga, no podían llevar ese yugo. Jesús lo contempló, Jesús visualizó el rostro de la gente y no se dejó llevar por el rostro. Él vio el corazón y dijo: esta gente está cansada. Yo me imagino a Jesús suspirando por todo el pueblo, por todas las ovejas del pueblo de Israel, mirando alrededor, vio el corazón. Y cuando ve la necesidad del pueblo y lo mira, yo me imagino a Jesús muy así con aquel deseo de dar descanso, de dar reposo. Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, vengan, acérquense, yo les haré descansar. Llevad mi yugo es fácil, mi carga es ligera, y encontrarán descanso para vuestra alma. Yo me imagino a Jesús, hermanos, con aquel clamor, una exclamación de desesperación por dar ayuda al pueblo. ¿Se la amontonó el pueblo? No, no se la amontonó. Es más, yo me imagino, eso lo deduce el hermano Ronnie, me imagino, ¿qué nos puede ofrecer este hijo del carpintero? Además sabemos de qué hijo de fornicación es. ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Se detuvieron a reflexionar en las palabras de Jesús? No. Golpearon a Jesús con sus acciones. Golpearon a Jesús con su modo de actuar. Yo me imagino, golpearon a Jesús con su modo de juzgar. Porque juzgaron a Jesús y juzgaron mal. No se dieron cuenta de que lo que ellos consideraban como malo y lo que no reconocieron era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesús ofreciendo descanso. Y de la misma manera, hoy Dios está ofreciendo descanso, está ofreciendo reposo. Aquellos que necesitan descansar, Jesús les llama: vengan a mí los que están cansados y cargados, yo les haré descansar. Jesús te ofrece hoy reposo. Detente por un momento en tu modo de accionar, detente por un momento en tu vida. Jesús te está ofreciendo descanso. Toma el camino correcto. Las decisiones que estás a punto de tomar, las decisiones que has tomado, ve las consecuencias, ve a futuro. Visualízate de aquí a 3 años, 5 años, con las decisiones que tomarías, cómo vas a terminar, cómo vas a estar. Jesús visualizó al pueblo de Israel y lo visualizó, lo vio cansado, lo vio fatigado, pero después también lo vio sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra. Así nos mira Dios a nosotros. Pero en ese preciso momento Jesús lo vio cansado. Pregunto, ¿tuvo una oportunidad más aquellos que lo crucificaron? Esto es lindo. Cuando Pedro reprende al pueblo en la prédica, el discurso de Pedro después de que había venido el Espíritu Santo: a este Cristo que vosotros matasteis, a este Jesús que vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando el apóstol Pedro le habló al pueblo y le dijo: miren bien, a ese que ustedes mataron, Dios le ha hecho el Señor y Él es el Cristo. Dios le ha hecho Rey. Y cuando el pueblo oye esas palabras y se da cuenta de que habían asesinado, habían matado a Jesús, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Mire, hermanos, cómo es Dios. Mire esto. Esto es hermoso. Si quiere, vaya a la Biblia, lo leemos y vamos a terminar. Hechos, por favor. Libro de los Hechos. Capítulo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis. Mire cómo el apóstol Pedro señala al pueblo y le dice: a este anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Ahora mire esto pues, ya viéndolo en verso 36, por favor. Ahora, primero Pedro le señala que lo habían prendido y lo habían matado crucificándole. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Hermanos, matamos al autor de la vida, matamos al Hijo de Dios, matamos al Mesías. Al oír eso, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué dice? ¿Qué haremos? Esa pregunta, quizás alguno de los que están aquí, esa pregunta es necesario que te la hagas hoy. ¿Qué hago entonces? Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Esa pregunta es la que hoy algunos deben de hacerse en este momento. ¿Qué hago entonces con mi vida? He estado actuando de esta manera y de esta otra. ¿Qué hago? Y mire la respuesta del apóstol Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una oportunidad más. Una oportunidad más, donde el amor y la misericordia de Dios es puesta en alto. Dios manifestando su gracia, dando una oportunidad más. ¿Qué dice si se pone sobre sus pies, por favor? Y vamos a orar en esta hora. Dios dando oportunidades, hermanos. Dios dando oportunidades. Es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de favor. Cierra tus ojos ahí donde estás y detente por un momento en tu modo de accionar y reflexiona por un momento. Reflexionemos por un momento nuestro modo de accionar. ¿A dónde me va a llevar? Esta actitud, la cual estoy mostrando en mi familia, en mi casa, con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Esta actitud, ¿a dónde me va a llevar? Ese modo de vivir, ¿a dónde me lleva? ¿Hacia dónde me dirige? Meditad en los caminos. Dios insta al pueblo de Israel más adelante y les dice: mejorad vuestros caminos. Se pueden mejorar, se puede mejorar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos, Señor, tu pueblo, al cual, Señor, tú compraste con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nos has tomado en tu mano, amado Dios, mostrando misericordia, amor, mostrando, Señor, tu benevolencia para con nosotros, dándonos oportunidades una y otra vez para que nos volviésemos a ti, Señor. Muchas gracias, Padre, porque un día te manifestaste a nuestras vidas, Señor, y nos hiciste volver a ti. Gracias, papito lindo, por esa manifestación gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Aquí está tu pueblo, Dios, que hoy está meditando. Aquí hay un pueblo, Señor, que está meditando en su modo de actuar. También hay hijos tuyos, Señor, que están preguntando: Señor, ¿qué hago en esta situación? Oh, Espíritu Santo, lleva tu respuesta, oh Dios, al corazón a través de tu palabra. Aquellos hijos tuyos que hoy están buscando, Señor, una respuesta a su vida, que hoy la encuentren, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos también, oh Dios, que hoy están preguntándose dentro de sí: ¿qué haremos? Señor, ¿qué haremos? ¿Qué hago, Dios? Ya no aguanto mi modo de vivir. Señor, también por ellos, para que hoy vengan a ti.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Si en nuestro medio hay gente que hoy necesita a Jesús en su corazón, que hoy se está preguntando: ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Esta es la hora en que el Señor te llama y te dice: paraos en los caminos, detente y pregunta por el buen camino y anda por él. En el nombre de Jesús de Nazaret, el camino correcto que Dios ha trazado para ti es Jesucristo. Él es el camino al Padre. Ven a Jesús. Si en nuestro medio hay gente que hoy necesita aceptar a Jesús en su corazón, reconociéndole como su Señor y Salvador, esta es la hora en que puedes venir y vamos a orar por ti. Esta es la hora en que tú puedes acercarte a Dios. Esta es la hora en que tú puedes volverte a Dios. Una oportunidad más que Dios te da. Quizás ya habías escuchado esta invitación anteriormente. Quizás ya habías escuchado esta invitación: reconcíliate con el Señor. Una oportunidad más que Dios te da. Dios te quiere dar descanso. Dios te quiere dar reposo. Dios te quiere dar descanso. Si en nuestro medio hay gente que necesita reconciliarse con el Señor, le invitamos ahí, el pueblo orando y meditando en los caminos, en sus caminos. Si hay gente que hoy dice dentro de sí: ¿qué hago? Esto es lo que tienes que hacer. Arrepiéntete. 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 Ya no titubees más. Ya no claudiques en dos pensamientos. Arrepiéntete y ven a Jesús. Acércate a Jesús. Jesús te llama. Él te quiere dar descanso. Él te quiere dar salvación. Él te quiere dar vida eterna. Jesús te ofrece vida eterna. Venid a mí los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús te ofrece descanso. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Jesús ofrece tiempo de refrigerio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias te damos por esta mañana maravillosa, Señor. Yo sé, papito lindo, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que así como la lluvia desciende del cielo, oh Dios, y riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da fruto y da pan al que come y semilla al que siembra, así será tu palabra, no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, porque nos das una oportunidad más de reflexionar en nuestras decisiones. Como pueblo tuyo, Señor, aquí estamos, Padre, meditando, Señor, en nuestras acciones, las cuales quizás algunas, Señor, no han sido agradables a ti. Perdónanos hoy, Señor. Sabemos, Padre, por tu palabra, que tu Hijo Jesucristo pronto viene, pronto será enviado por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy queremos tomar la decisión de agradarte a ti. Hoy queremos tomar la decisión de honrarte a ti. Hoy queremos tomar la decisión de buscarte a ti. Como pueblo, Señor, hoy estamos delante de ti, delante de tu trono, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu señorío, reconociendo tu amor, reconociendo tu fidelidad, que por tu gracia no hemos sido consumidos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias. Que tu misericordia sea sobre tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, si en medio de nosotros, Padre, hay justos que sus decisiones les están acercando más al mundo que a ti, oh Dios, yo te suplico en el nombre de Jesús que endereces esas veredas. En el nombre de Jesús, endereza las veredas de los justos, Padre. Si en algún momento, Padre, nuestras decisiones han sido erróneas, Señor, si nuestras decisiones nos han alejado de ti, lejos estamos quizás algunos de ti, Señor, que por las decisiones que tomamos hay consecuencias. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que tú endereces, Padre, aquello que en algún momento se torció. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, gracias te damos, papito lindo, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu compasión. Gracias por tu presencia en este lugar. Que tu favor sea sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Si esta palabra, oh Dios, esta palabra quizás para algunos fue un ultimátum. Sé, Señor, que esta palabra para algunos fue esta oportunidad más. Quizás es un ultimátum. Yo te pido misericordia, Padre. Yo sé que no es en vano cuando tú hablas, Señor. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que te glorifiques y que manifiestes siempre tu amor, y que hagas volver el corazón, Señor, de aquellos que se alejaron de ti, aquellos que se apartaron de ti, Señor, que se acerquen a ti. Aunque el pueblo de Israel dijo: no nos volveremos, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú guardaste un remanente. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te suplico que te glorifiques, Señor, y que des siempre una oportunidad más al arrepentimiento. En el nombre de Jesús te amamos, Padre, y nuestro deseo es agradarte. Gracias, Rey de Gloria. Amén. Amén. Que la paz de Dios, la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, sus familias, sobre sus hogares. Amén. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo